el poder de la alquimia del binomio conocimiento-saber. La alquimia del poder que tiene, que tiene la alquimia del conocimiento y del saber. El conocimiento humano, que ha pasado por la existencia de 7100 lenguas vivas. Una de ellas es el español, otra de ellas la que vos estudias chino, otra de ellas la otra que vos estudias que es inglés. Pero que ellas tienen características que se diferencian bien como parte de un binomio. Son parte del conocimiento humano. Conocimiento de los infinitos modos que hoy permite subsistir. Un modo de convivencia que data de 6.000, 7.000 años, de una comunidad civilizatoria. De la comunidad civilizatoria, de una de las especies de millones de especies que debemos vivir interconectados en este planeta Tierra. Una de las millones de especies que se caracteriza por conocimiento humano. Porque el humano a través del conocimiento lo manifiesta. El humano lo manifiesta. Ahí hay que poder focalizar y no negarlo, rechazar y entender que es manifestación del conocimiento humano de las 7100 lenguas vivas, una forma de vivir del humano, no es de un todo que el humano no tiene explicación. Y otra cosa es el saber, la sabiduría, el conocimiento humano, sin negar, sin aceptar, sin rechazar, uno puede discernirlo y entender que es comprobable. Es una manifestación de mostrar que el conocimiento humano se lo puede conjugar y se lo debe conjugar según el condicionamiento de uno de los modos de vivir de esta especie pensante. Se lo debe conjugar. De hecho, cuando hemos hecho castellano, que es español latinoamericano, en la experiencia que yo hice, la de ustedes, han tenido que poner que el verbo, que el artículo, que el sustantivo, que hay que conjugarlo. Y si pasamos a inglés, otro de los modos 7100 lenguas, bueno, que el verbo primero, que el do, que el das, etcétera, etcétera. Que el chino, y bueno. Pero esa conjugación, o sea que el humano, de entre 7100 lenguas vivas hoy, puede ir cambiando sonidos y formas de conjugarlo y demás, y se expresa en el modo de la lengua de una de las 7100 lenguas. Se puede llegar a expresar como una de las 7100 lenguas vivas. Otra cosa es la sabiduría. La sabiduría no se conjuga, no puede intervenir. Estamos hablando desde la especie, una de las millones de especies que se caracteriza pensante. A pesar de que ha evolucionado, a pesar de que no se no puede intervenir en la sabiduría. Y está condicionada. La sabiduría no se conjuga. El humano no tiene el poder de intervenir. El río se mueve y se desplaza unidireccional. Tiene un movimiento propio, que no está a merced del humano de hacerlo desplazar eternamente. No puede intervenir, como el movimiento del mar, como el crecimiento de los bosques, como el debido proceso del fuego. El humano no puede intervenir. El humano no puede intervenir en inhalación o exhalación. En cualquiera de ellas que interviene la ley de armonía, la ley implacable. De hecho, es una apariencia de creencia, de arrogancia, de ego, que a través de su microinteligencia, como una de las millones de especies que puede intervenir, jamás va a intervenir en el mar, porque tiene sus leyes propias de movimiento y de armonía que interviene implacable. El río se desplaza, interviene implacable. Lo logra sacar de su encauce normal por ego de pensar a través del conocimiento humano que puede intervenir, se desborda e inunda y el humanoide mismo sufre las consecuencias. El fuego podrá prender gas y demás. El debido proceso libera energía, como el fuego. La inhalación y exhalación no se la puede intervenir. Jamás el humano ha podido, puede ni podrá intervenir. De hecho, se tapa la boca y la nariz y a los 2 minutos se le mueve un tejido que no se regenera y a los 3 minutos la manifestación de la sabiduría le muestra al humano a través de la ley de armonía que le es implacable y que es finito el humano. El ego se lo manda a cero, porque después de 3 minutos no existe. El fuego lo quema, lo mata al humano. La fuerza del río además mata a miles de humanos. El humano no puede intervenir. Entonces, la manifestación de la alquimia, de los binomios, del pensar y del saber, manifiesta que todos los binomios son como parámetros de referencia, de limitación entre izquierda y derecha. De ahí, en esos dos extremos, en binomios que se puedan funcionar e interconectar, puede hacer la vida que quiera, humanoide. De hecho, pretender vivir en lo individual al amparo de, bueno, vivo como quiera, y no se pueden fusionar los binomios, la ley es implacable. Porque está pretendiendo, como un plantín, pretender a la palma de la mano que haga su proceso de desarrollo, crecimiento, floración, fructificación y demás. Puedo tener plantín, porque está en una macetita y demás. Pero no va a hacer su debido proceso como debe ser. Germinación, desarrollo, crecimiento, floración y fructificación y retroalimentación. El humano se engendra
nace, crece, adolece, madura, y cuando entra a estado de movimiento y cambio de transformación, que le llaman muerte al negocio de la comunidad civilizatoria, con fines de lucro, contribuye a la retroalimentación. De hecho, los derechos humanos encontraron personas enterradas donde árboles se destacaban por su color intenso, oscuro, verde, provocado justamente por el debido proceso de degradación y retroalimentación que generaban los huesos humanos a través del fósforo, potasio y demás. Los binomios se tienen de parámetros de referencia. Hay falsos y verdaderos. Los que son falsos les es implacable. Le manifiesta sufrimiento, desorientación, agotamiento, tristeza, desidia, abandono, impericia, deambulan, como viven hoy la mayor parte de la paz humana. Mutantes, ahí andan. No saben por qué andan. Pero los binomios se tienen que poder fusionar. Se fusionan. La próxima verdad se determina. Se fusionan. Hay una interconexión en los parámetros de referencia de binomio. Por eso el humano, el conocimiento, solo el conocimiento, es la tristeza que vive la humanidad, donde el 90 y pico % de lo tenéis ignorante inducido y el 10% de eruditos falsos, porque no lo están plasmando la sabiduría. La sabiduría no la puede intervenir el humano, no interviene, pero debe amalgamarse, porque la sabiduría es como el sustrato para el plantín. El humano tiene la posibilidad de nacer como un plantín y demás, pero si no lo trasplanto a un debido sustrato, no podrá ese plantín hacer su debido proceso que la ley universal nos tiene para nosotros y para todos los seres vivos que existen en este planeta Tierra. Hacer el debido proceso de germinación, de nacimiento, de crecimiento, de adolecer, de florecer, de madurar, de fructificar. El debido proceso en la palma de la mano un plantín no lo puede hacer. Necesita el sustrato, necesita la sabiduría, ese conocimiento humano para alejarse, para poder corregirse derrotero, sufrimiento, desorientación, tristeza, desorientación, porque les va agarrando a la distinta etapa, su único pasaje terrenal, esa sensación de que para qué todo lo que estoy haciendo y no logro lo que quisiera, y como hay un consentir que le va trabajando y le va carcomiendo porque no le está retroalimentando. La única manera que le puede retroalimentar para hacer este pasaje del debido proceso de nacer, crecimiento, adolecer, madurar, debe seguir el debido proceso para poder retroalimentar después con el cambio de movimiento y demás. Para hacer todo ese derrotero único pasaje eternal, debe su modo de vivir, que no es poca cosa, poder amalgamarlo como en el sustrato que es la sabiduría. Es lo que no puede intervenir, debe poder amalgamarlo. Debe todo lo que piense, proyecte o anhele, poder plasmarlo en esa paz, como manifiesta algunos mentorizados, en esa libertad, donde la libertad y la paz no intervienen. Y justamente el humano tiene adentro la sabiduría de la inhalación y exhalación que no puede intervenir y que debe seguir su debido proceso. Sin intervenir, oxigenando, exhalando, consciente, sabiendo de que de ello, de ese lenguaje que no intervengo, es condición sine qua non para todo lo que quiera elaborar, pensar, proyectar y demás. Debe predominar la sabiduría para que tenga su debido desarrollo, su debido derrotero en este único pasaje eterno. Justamente lo que vivencia hoy la humanidad es eso. Por eso, cuando alguien por ahí manifiesta, bueno, no le veo sentido. Es que el humano para, primero, ver sentido es el ego, porque para poder ver, deberá saber. Y como no sabe, pretende ver, aristotélico. ¿Quién se considera esa microinteligencia para pretender ver con conocimiento humano? Si no sabe, porque si sabe, no interviene. Y una manera de no intervenir es justamente que su microinteligencia desorientada pretende decir, bueno, no le veo sentido. No me digas, ya le vamos a ir 3×4=3, mi estimada microinteligencia, para que usted lo pueda ver. No debe intervenir, debe seguir el debido proceso. Sí tiene la posibilidad, como plantín, lo engendró, tuvo relaciones sexuales, lo parieron, lo materializaron, de acompañar, diría mi estimado Chohan Yu, en el crecimiento, adolescencia, madurez, y hasta que contribuya al debido proceso de retroalimentación de esta sabiduría de vida en la cual estamos todos inmersos. Es una condición. No podemos enajenarnos de la sabiduría que no intervenimos. No podemos durante todo este proceso, cuando no lo buscamos amalgamar, nos salimos de eso. ¿Qué es lo que hace la humanidad hoy? Se pasan la mayor parte, por no decir toda la vida, tratando de leer, de entender de afuera. No lo veo. Necesitan milagros. Ahí empieza el milagro. Quiero ver milagros, quiero ver cómo es eso. ¿Cómo va a ser así? ¿Quién es la microinteligencia para querer juzgar cómo es así? Tamaño regular tiene todo el pasaje terrenal, perseguir su debido derrotero.
Con eso ya alcanza. Al querer verla, está queriendo intervenir. El ego, el humano que tiene pulido el ego, no está y pretender ver hacia afuera a través del conocimiento humano es desorientación, es tristeza, es desigualdad, es arrogancia, es negatividad. Aparte es como decís, el querer ver es del conocimiento humano, porque no se lo ve, se lo siente. Las energías, uno no las ve, las siente. La respiración, no las ves, las sentís. Entonces querer ver es del conocimiento humano. Y querer sentir sería del lado de la sabiduría, del saber. Lo bello es poder comprender que a través de esta co-creación queda, después del tiempo que llevamos el derrotero a nivel de institución familiar a través del portal, permite dilucidar con mucha más profundidad e identidad que una cosa es la alquimia del binomio del conocimiento y del saber, que es a través del portal. ¿Qué es lo que manifiesta el portal? Ese es el binomio del portal. Después todo lo que manifiesta, en este caso lleva como 400 y pico de páginas. Pero otra cosa tiene dependencia, es la mentorización a través del portal. La mentorización a aquellos que comprenden y le es implacable el portal, que debe ir en equilibrio entre conocimiento, unos modos de vivir, plasmado como sustrato en la sabiduría, que no interviene, que no está a merced del ego de la humanidad de intervenirlo. Debe poderlo plasmar porque como finita existencia de micropartículas que es la especie pensante, entre lo estratosférico e infinito incomprendible, somos parte de ello. Y no podemos intervenir, no podemos reinventarlo al universo. Somos parte, no sabemos de cuándo data y hasta cuándo. Debemos seguir el debido proceso hoy, en este destello del proceso 80 años. Otra cosa es la mentorización, que la mentoría a través del portal que hacemos, lo que permite y nos permite como mentor es poder a todo aquel que desee poder amalgamar dónde está parado con el conocimiento humano, es como pieza de puzzle, ubicarlo y posicionarlo, pulirlo para que quede plasmado en la sabiduría, para que de ahí en adelante siga el debido proceso, el binomio de la alquimia, el binomio que manifiesta el portal. La mentoría del poder viviente no es solución de vida para la especie humana, no contribuye a testimoniarle la vida a los 8.280 millones de seres humanos que existen hoy, más o menos. La mentoría poder viviente le permite a cada ser humano, con certeza 100%, poder plasmar su microinteligencia, que adolece, que conlleva tristeza, desorientación, falta de paz, falta de libertad, plasmarla sobre la sabiduría universal. Se la plasma indilgándole, mapeándole, desintoxica y le mapea, poder adherirla en su verdadera correspondencia. Micro en la macrointeligencia, en la micro en el poder intervenir, cambiar, conjugar, en la macrointeligencia que es donde no interviene, que es la sabiduría, que es como el sustrato. Hace las veces de la micro como de plantín y la macro como sustrato. Se tiene que poder amalgamar para poder pasar este derrotero lo más próximo de la verdad, en la paz, en la felicidad, en la determinación constante, en altísima aceleración y precisión de la parte no física que conlleva durante todo este pasaje terrenal hasta que llega a ese punto de cambio, movimiento, transformación llamado muerte comercialmente. Que ahí lo no físico continúa. Pero en este periodo de 80 años, a la edad que tenga, lo que hace el portal Poder Viviente Mentoría es poder amalgamarle su micro a la macro. Su ego de pretender a través de uno los modos de vivir como conocimiento humano, querer intervenir, querer ver, querer sentir manifestación por donde pasa la cosa aristotélicamente, debe poder amalgamarlo en el lenguaje de la no intervención, que se le vive manifestando y vive y convive y depende de ello su existencia. Porque en el bosque no interviene, pero gracias al bosque obtiene oxigenación. Que en el río no interviene, pero sin el río no tendría agua potable y los infinitos recursos que nos manifiestan tanto el río como el mar para la existencia de la especie humana. Que en el fuego no interviene el humano, como en la inhalación y en la exhalación, pero que sin ellos no puede hacer este pasaje de 80. Debe poder amalgamarse en lo que puede conjugar, en lo que no debe intervenir. Es un binomio, es una condición de vida. En la medida que se aleje de esa condición de vida, es lo que vive y experimenta hoy la especie humana. La ley de la armonía es la implacable. Resultado, 90% ignorantes deducidos, que andan como mutantes, y un 10% de eruditos falsos que en el ego pretenden pasar por este pasaje terrenal, no contribuyendo a la convivencia, al equilibrio, a la paz, a la felicidad, a la libertad
objetivamente, del todo, la mayor parte de los humanos, de esta especie humana, se desligan de la responsabilidad y como tienen microinteligencia, deben poder pensar y plasmarlo en la sabiduría para mejor vivir, mejor pasaje. En la medida que no lo hagan, es lo que sufren hoy. Hoy lo que vivencia la humanidad es la manifestación cómo predomina el ego. Eso igual a desigualdad, a agresión, a tristeza, a falta de paz, a desorientación, a inseguridad. Entiendo que por eso el conocimiento se adquiere. La sabiduría es como que nace con el ser y solo se deja fluir. En cambio, el conocimiento hay que adquirirlo porque es externo al ser humano. Y que otro ejemplo que se me ocurrió de como vos decías, que cuando el ser humano interviene, que no hay que intervenir. Porque cuando el conocimiento interviene, siempre de una forma u otra vuelve a su curso natural y causa más desastre, por decirlo de una manera. Y se me ocurren dos ejemplos. Uno con el agua. Como en Paraná se sabe que había arroyos o pequeños ríos, creo que eran arroyos, que corrían por las calles. Por donde ahora son calles. Y decidieron taparlo. ¿Y qué pasa cuando llueve? Se llena de agua y se forma un mini arroyo. Entonces es una forma de extraer que el ser humano quiso decir, no, bueno, es un arroyo, lo tapamos. Pero aún así, la naturaleza sigue haciendo que el agua corra por ahí. Y causa más desastre porque las calles son un río y no puedes pasar. Y lo otro es con los árboles. Los talan y crean ciudades. ¿Y qué pasa? Te vas en un mes y la naturaleza ya empieza a crear enredaderas, a cubrir todas las casas. Vivimos la humanidad al año o al siglo XXI. Tiene infinitas manifestaciones que el propio ego enseguecedor prefiere mirar para otro lado y no mirar para desde dónde sale por connivencia universal el sol. En vez de mirar hacia el este, miran para el norte, sur, suroeste, para cualquier lado, menos para el este. Son los que comandan esta comunidad civilizatoria cargada de tristeza, de frustraciones, de desorientación, de egocentrismo, porque precisamente no puede el humanoide comandar este todo e infinito e indescifrable. Conviven y viven constantemente manifestaciones donde se llevan miles se lleva con cada manifestación del divino proceso universal. Pero ignorándolo en la humanidad, los egocéntricos, los eruditos falsos, le llaman tsunami, terremoto, catástrofe, como algo ajeno al verdadero sol de donde sale. Porque si lo miran de dónde sale, van a tener que asumir responsabilidad, que precisamente las catástrofes, los terremotos, los tsunamis y todos los daños que llevan, que le cuesta como resultado a la humanidad miles de desapariciones de este único pasaje terrenal, es precisamente porque el humano interviene, pretende intervenir, y la ley universal se lo manifiesta, solo se autorregenera. Por eso está tergiversado los humanoides, la especie pensante entre millones de especies que hay en el planeta Tierra, le genera un daño al planeta. No es el planeta Tierra que está solo acá. El planeta Tierra que es uno de los billones de planetas que se corresponde a un todo que anda en orden, en perfecto orden y disciplina. Lo que el humanoide con ego pretende o piensa con conocimiento que interfiere y genera un mal al planeta, no tiene cómo demostrarlo, es indemostrable. No genera mal a ningún planeta, no tiene ese ego. A lo sumo desaparecerá en la humanidad. Y el mal que hace no es al planeta, el mal se lo hace a la especie misma. Está escrito. No saben cuándo empezó el humano y se supone que hay seres vivos que hoy convivimos que vienen de millones de años atrás antes que el humano. ¿Y cuánto más habrá habido antes? ¿Y cuánto más habrán después? El que no tiene claro cuándo empezó y su continuidad y por cuánto tiempo es la especie pensante humana, que en su propio ego al siglo XXI sostiene que generan daño a uno de los billones de planetas, como si al todopoderoso e indescifrable el humano, con su existencia generara un ápice de interferencia en el debido proceso del todo. Es ego. En la medida que sostengan eso, esa postura, el resultado de la ecuación va a ser lo que vivenciamos al siglo XXI. La pregunta es, ¿por cuánto tiempo, mientras no desaparezca la especie pensante, mientras pueda manifestarse en vida en este universo, en uno de los planetas, billones de planetas llamados Tierra, por cuánto tiempo deberá y qué proceso pasar para poder cambiar el derrotero del ego y como mínimo empezar a entender que el humano no genera interferencia en el planeta, no genera ningún mal. El mal sí genera mal en sí mismo y de hecho el resultado lo ves, en un 90% que durante todo el proceso terminan como avión que se estrella en la Tierra, tristes, coartados de libertad, frustrados, vacíos interiormente. Es un lenguaje que se manifiesta ya
a mitad de vida del debido proceso de los 80 años que es el humano. Se lo empieza a dilucidar y cada vez se lo empieza a dilucidar más por su color de piel, por su mapa arrugado además de rasgos faciales y además en su cuerpo, todo que se manifiesta, sin brillo su piel, miradas opacas, pasando entre ellos en masa, rozándose en más tipo animales y además sin cero interconexión entre seres vivos, donde infinidades de hechos el humanoide, pase lo que le pase a un individual o grupal, el resto de la masa mira. Siempre hubo un dicho que dice, lo mira como por TV, como si ese medio electrónico le generara una protección. El problema es lo que está detrás de la tele o de ese medio electrónico, lo que muestra esa imagen, y yo de este lado. Soy yo y los otros. Pero resulta que ese medio electrónico, quien lo está mirando, todo lo que está viendo ahí está alrededor de su propiedad, de su propia ciudad y su propia nación. Y de su propio ambiente, la catástrofe que está viendo en vivo, en directo. Pero al verlo a través de un medio electrónico como agujeritos de llave de toda cerradura, piensa que él está de este lado y lo que está viendo está del otro lado y que no es. Por eso el portal manifiesta que en el mismo contexto del erudito falso es como esa lata arriba en el basural, que porque tiene posibilidad de tener fotosíntesis o al recibir el sol, el calorcito del sol, es ajeno al resto de la montaña del basural e ignora su arrogancia, el ego, le enceguece de no comprender que por más que reciba el sol, está arriba del basural, es parte del basural. Valga metáfora porque eso permite dilucidar que mi estimado erudito falso, por más que usted reciba el sol, no está ajeno a ser parte de ese basural. Y que tanto usted como 90% de ignorantes deducidos que están abajo en degradé dentro del basural, deben y tienen que asumir, poder cambiar, girar este derrotero para poder alejarse de ser basura. Todo se puede transformar en el humanoide, lo pueden cambiar como especie, dentro de su especie, dentro de su modo de vivir, como comunidad civilizatoria. Pero está 100% en la responsabilidad, 100% de los eruditos falsos, ignorantes y deducidos. Está en la especie. Debe la especie girar esto. Nada de afuera va a venir del cielo a cambiarlo. La ecuación es muy simple. Al fin y al cabo, si se mantiene este derrotero de la especie, de uno de los millones de la especie pensante, se reducirá, desaparecerá. Y el universo es parte de un mecanismo de vida. No es condición sine qua non para que el universo exista. Estaremos de paso en el modo que nosotros sostengamos el ego, la arrogancia, la desigualdad, la tristeza, la frustración, la coacción. Será en ese modo. Nosotros elegimos, pero para no verlo tan grandilocuente como parte de 8.280 millones de especies humanas, arranque cada uno a empezar a ver su propio derrotero, que es su condición. Para empezar, debe ver y poder testimoniar su derrotero de vida. En este único pasaje terrenal, desde jovencito, desde que lo materializa, deben ser criados, educados, conforme al derrotero que establece el portal. Para pretender, como erudito falso en funciones, en un sistema organizacional, poder sanearlo. En tanto y en cuanto sigan disociados al amparo del conocimiento humano, disociados de la sabiduría universal que no se interviene, seguirá este derrotero equivocado. Equivocado no lo dice ningún ego. El equivocado es la traducción del resultado del 90% ignorante inducido y el 10% de erudito falso. Y así lo ven. La vida te permite estar en ella, ¿por qué pierdes tanto tiempo? ¿Por qué perderla? Si la vida huele a flor desde que naces, ¿por qué piensas que no es lugar y la desechas?